Como se mencionó en el video anterior, PMBOK consta de 47 procesos, los cuales están distribuidos a lo largo de 5 macroprocesos generales. Los macroprocesos son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, cierre. En este video nos vamos a enfocar en el último macroproceso. Cierre. Este macroproceso contiene dos procesos, los cuales se encargan de cerrar el proyecto en su totalidad o fase de este, refiriendo el grado de aceptación y la satisfacción con el resultado obtenido. Además, verifica que los procesos definidos se han completado dentro de todos los macroprocesos. También establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. Los proyectos cerrados de esta manera pueden incluir proyectos abortados, proyectos cancelados y proyectos en una situación crítica. Desde un punto de vista práctico y formal, el cierre del proyecto oficializa la finalización de todos los compromisos, tanto con la propia organización como con las personas externas a ella. Certifica y oficializa que hemos cumplido con el alcance y los compromisos delante del cliente, para lo cual es necesario que antes del cierre se haya realizado la aceptación, lo que implica que ya no deberemos hacer nada más en relación con este proyecto o pedido, y que cualquier nueva solicitud sea tramitada como un nuevo proyecto. Libera totalmente al equipo del proyecto, incluido al director del proyecto, por lo que estos pueden asumir nuevos proyectos. Supone el cierre administrativo y financiero de todos los compromisos y derechos adquiridos por el proyecto. Esto incluye el cierre de los contratos con proveedores y cliente y el cierre financiero del proyecto dentro de la propia organización. Como ejemplo, usaremos el mismo del video anterior, que era el proyecto de una donación a una casa del adulto mayor, es decir, el proyecto 60 sonrisas. 4.6. Cerrar el proyecto o fase. Cerrar el proyecto o fase es el proceso de culminación de todas las actividades de los grupos de proceso de la dirección de proyectos, para completar formalmente un proyecto o una fase de este. Además, este proyecto es el que proporciona a las lecciones aprendidas, la finalización formal del trabajo del proyecto y la liberación de los recursos de la organización para afrontar nuevos esfuerzos. El director del proyecto revisará toda la información anterior procedente de los cierres de las fases previas para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Cabe destacar que este proceso también sirve para analizar y documentar cuando un proyecto se ha dado por terminado antes de su culminación. Ya sea porque se abortó, el proyecto se canceló o se encuentra en una situación crítica. En nuestro caso, con el ejemplo del proyecto de donación 60 sonrisas, este en la vida real terminó siendo un proyecto cancelado, debido a la repentina pandemia del famoso COVID-19. Por las actividades que se iban a llevar a cabo para recaudar el dinero para la compra de los materiales a donar a la casa del adulto mayor ya no se pudieron realizar. Dichas actividades eran la venta de postres y botanas en el centro de Toluca y Metepec, un viaje al parque de diversiones Six Flags México, entre otras, las cuales requerían la interacción con muchas personas al mismo tiempo, y que por las medidas de prevención ante la pandemia esto ya no fue posible. Para continuar con la explicación de los procesos del macroproceso de cierre, se hará un supuesto de que el proyecto 60 sonrisas se pudo continuar y logró terminarse de manera exitosa. Como se dijo anteriormente, el proceso de cierre nos habla de la culminación tanto de una fase como del proyecto en sí. En esta ocasión hablaremos acerca del cierre de las fases de un proyecto. Como prueba de que una fase ha sido realizada y terminada satisfactoriamente, se recurrirá a la revisión de los entregables para corroborar la información. Ejemplo, en el proyecto de donación 60 sonrisas, el entregable que demostró que la fase de inicio del proyecto fue realizada y culminada en su totalidad fue el anteproyecto, donde se incluye la definición del problema, se establece la meta, se definen los objetivos y se determinan los recursos materiales, económicos y humanos que se necesitarán para llevar a cabo el proyecto. En la fase de planeación se tienen que identificar las actividades que se llevarán a cabo para la realización del proyecto, así como la estimación en cuanto al tiempo y costo de cada una de estas actividades.
y cuáles serán las actividades donde se tendrá que prestar especial atención a la hora de su ejecución, pues si se quiere terminar el proyecto de manera exitosa, se deben evitar los retrasos. Para el proyecto 60 Sonrisas, el entregable que sirvió como evidencia de la culminación de esta fase fue el WBS, la matriz de tiempo y costo, la matriz de responsabilidades y la matriz de secuencia de actividades. La fase de ejecución es donde se empiezan a llevar a cabo las actividades del WBS. Para el proyecto 60 Sonrisas, los entregables utilizados para sustentar que esta fase se realizó y concluyó satisfactoriamente fueron las fichas de actividades, donde se dio una breve explicación de lo que consistió cada actividad y como evidencia para respaldar que en efecto se llevaron a cabo, se anexaron fotografías del evento y los tickets de compra, en su caso, así como la firma del responsable de efectuar esa actividad como sustento. Monitoreo y control. Esta fase se estuvo llevando a cabo a lo largo de todo el proyecto, donde continuamente se comparaba el cronograma real contra la línea base del proyecto para poder corroborar que las actividades se llevaran acorde a lo planeado. Y también se estuvo revisando la ruta crítica del proyecto para prestar especial atención en aquellas actividades donde no podía existir retraso alguno. Y cuando se presentó un retraso, se implementaron medidas correctivas para solucionar el problema y así tener el control una vez más del proyecto y evitar que fracasara. En esta fase también se tiene que estar controlando la calidad y uno de sus puntos principales es validar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación final. En el proyecto 60 Sonrisas se tuvieron varios problemas relacionados con la aceptación de los entregables del WBS y la matriz de tiempo y costo. Se hizo uso del diagrama de Ishikawa para poder identificar cuáles eran las causas de que estos documentos no fueran aceptados en su primera versión. Y gracias a esto se pudieron determinar las causas, las cuales estaban relacionadas con el formato y el contenido de dichos entregables, por lo que se hicieron las correcciones debidas y el problema fue solucionado. Para la última fase, cierre, en el proyecto 60 Sonrisas se logró terminar el proyecto en tiempo y forma, donde también se consiguió recaudar la cantidad establecida en el anteproyecto, que sirvió para comprar los materiales que la casa del adulto mayor necesitaba. 5 manteles de plástico, 3 juegos de vajillas, 6 carretes de hilo, 6 metros de tela, 3 paquetes de aguja para bordado, y los cuales fueron entregados y recibidos felizmente por el cliente, es decir, la casa del adulto mayor, por lo cual se logró la aceptación del cliente con los resultados del proyecto. 12.4. Cerrar las adquisiciones. Cerrar las adquisiciones es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. El beneficio de este proceso es que documenta los acuerdos y la documentación relacionada para referencia futura. Incluye la verificación de que todo el trabajo bajo contrato y todos los productos entregables subcontratados han sido aceptados. Incluye también actividades administrativas, por ejemplo, la actualización de registros para reflejar los resultados finales y archivo de dicha información para su uso en el futuro. En caso de acuerdo entre partes o incumplimiento de contrato, este puede finalizarse anticipadamente, de acuerdo con los términos en el que ya han sido establecidos, en cuanto a derechos y obligaciones también de las partes. En este punto es donde se firmarán los contratos para formalizar la compra de un bien o la renta de un servicio. En el ejemplo del proyecto 60 Sonrisas, en el paquete de trabajo Viaje a Six Flags, se tienen 2 actividades donde es indispensable hacer un contrato. La primera es una actividad de arrendamiento de transporte. En este contrato se especificará que se necesita un sprinter de 20 plazas por 12 horas para el 16 de abril de 2020. El chofer nos esperará fuera del TEC de Toluca a las 8 am, nos llevará hacia Six Flags y nos regresará en el mismo punto de salida. Para apartar el vehículo se dará un anticipo del 15% sobre el costo total al momento de firmar y lo restante el día de la salida. La segunda actividad es la compra de entradas. Aquí el contrato estipula que se comprarán 20 entradas generales a Six Flags México para el 16 de abril del 2020 y se dará un adelanto del 30% al momento de firmar el contrato. Asimismo, la liquidación de los boletos se tendrá que hacer hasta el 30 de marzo del 2020. De lo contrario, los boletos se cancelarán y no habrá reembolso.